Nueva Ciencia Puerto Rico por darme la oportunidad, ¿verdad?, de compartir esta tarde con ustedes y poderles hablarle más sobre lo que es la aerobiología y la relación que ésta tiene con la salud. Antes de comenzar, les voy a hablar un poco sobre mí. Soy estudiante de bachillerato en ciencias ambientales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Aguadilla. Trabajo también como tutor de ciencias ambientales y biología en el STEM Turing Center, en el mismo recinto. Y también soy estudiante investigador. En el 2018 comencé a trabajar bajo la mentoría, ¿verdad?, de la profesora Odalis S. Álvarez Pérez, en un proyecto que busca cuantificar enterococos fecales en ambientes costeros, ¿verdad? Entonces, luego que hacíamos las cuantificaciones, a partir de ellas también estudiábamos los genes de resistencia contra antibióticos que éstas podían tener. Este año comenzamos una nueva fase que se ha visto algo frustrada, ¿verdad?, por esto de la pandemia del coronavirus, y es que estábamos comenzando a aislar enterococos de ostras para entonces estudiar posibles genes de resistencia que éstas pudiesen tener. Este año también comencé a trabajar con el doctor Rubén J. Hernández García. Es un proyecto preliminar donde estamos determinando visualmente qué cuerpos de agua en Aguada y Rincón tienen una población viable, ¿verdad?, para que luego se pueda estudiar con otros métodos de la jicotea, que es la única tortuga de agua dulce en Puerto Rico. Entonces, pues, logramos, ¿verdad?, en la quebrada Los Ramos en Rincón, estimar una población en la cual luego en un futuro podemos, ¿verdad?, continuar con otros métodos. También el semestre pasado trabajé con la doctora Elizabeth Padilla Crespo buscando buscando bacterias solubilizadoras de fosfato de la rizósfera de las plantas de gandule, con el propósito de, a través de métodos biotecnológicos, implementarla en la agricultura para aumentar, ¿verdad?, la viabilidad del fosfato en suelos agrícolas. Y como un método, ¿verdad?, para evitar lo que es la fertilización y la sobrefertilización y todo lo que esta trae. El verano pasado tuve la oportunidad de hacer un internado en Montclair State University, New Jersey School of Conservation en Branchville, New Jersey. Estuve estudiando la ecología poblacional de 4 tortugas del noreste de los Estados Unidos, incluyendo 2 serpientes, la serpiente de agua, ¿verdad?, del norte, y la pine snake. Este año fui aceptado a hacer un internado en el Centro de Investigación Ambiental de la Universidad de Notre Dame en Land O'Lakes, Wisconsin, pero debido, ¿verdad?, a la pandemia fue pospuesto, al menos no fue cancelado, fue pospuesto para el próximo año. He tenido la oportunidad de presentar mis proyectos en varios simposios aquí en Puerto Rico, y también el año pasado, en noviembre, tuve la oportunidad de presentar el proyecto que trabajé con la profesora Álvarez en Abercamps, en Anaheim, California. Y ahora, sin más preámbulos, pues les voy a comenzar a hablar sobre lo que es la aerobiología. Es la rama de la biología que estudia, ¿verdad?, las partículas biológicas y sus subproductos que se encuentran suspendidos en el aire. Pero no tan solo la aerobiología estudia aquellas partículas biológicas y los subproductos, sino también partículas inertes, inánimes, que no tienen vida y que tienen correlación con lo que es la salud. Ejemplo, el polvo del Sahara cada vez que viene, ¿verdad?, y los efectos que este pueda tener. Además, no tan solo de que sean partículas inánimes o inertes, sino también que sirven como cotransportadores de microorganismos, y vamos a estar viéndolo prontamente. El enfoque no tan solo se da en lo que es el aire ambiente o el aire exterior, sino también en indoors, en la calidad del aire interior. Estos son unos conceptos que yo entiendo que deberemos descubrir y entender, porque la aerobiología no solo se limita a lo que es la parte biológica, sino también hay que tener conocimiento de conceptos atmosféricos, de las ciencias atmosféricas, porque es la atmósfera, es el aire, la vía por la cual estos particulados se transportan, y tenemos que tener en cuenta estos conceptos. La atmósfera es una envoltura gaseosa que rodea el planeta Tierra, y la atmósfera se divide por estratos o por capas, y estas capas se determinan o se delimitan por gradientes de temperatura. Donde nosotros nos encontramos, la atmósfera donde nosotros nos encontramos es la troposfera. Esta también se conoce como la atmósfera baja, y aquí ocurre la mayoría de las actividades biológicas. En esta troposfera se encuentra lo que llamamos el aire, y el aire es una
mezcla de gases, ¿verdad?, que se encuentra en la troposfera y está compuesto principalmente de nitrógeno y oxígeno y de unos gases trazas que son un grupo de gases que se encuentran en bajas concentraciones y que hacen 1%. Y eso pues también es parte del aire. El viento va a ser entonces el movimiento horizontal del aire que se da a través de la troposfera. Y esto es importante entenderlo por lo mismo que le había comentado, por el aerotransporte de las partículas. El viento se da debido a un calentamiento desigual en la Tierra. Este calentamiento desigual pues, provoca lo que es el viento, además de unos factores físicos como lo es el efecto de Coriolis, que es el movimiento rotatorio de la Tierra. También está envuelto en lo que es la fricción, que retrasa el viento y lo desvía, y lo que es la fuerza del gradiente de presión, que hace que el viento se mantenga constante y que tenga un movimiento horizontal. Otro concepto es el concepto de aerosol, que estaremos escuchando mucho en la presentación de aerosoles, particularmente porque tienen relación con lo que es entonces la salud. Los aerosoles van a ser las partículas finas suspendidas en el aire. Cuando hablamos de los bioaerosoles, pues igualmente van a ser entonces partículas finas que se van a estar suspendidas en el aire, con la diferencia que estas van a contener microorganismos o fragmentos de microorganismos. También vamos a tener unos aerosoles, vamos a tener partículas que son sólidas, pero van a transportar, van a estar unidas a microorganismos y van a viajar. En este caso, si vemos la imagen, vemos una gota y dentro de esta gota pues vemos partículas virales. Pues esto es un tipo de bioaerosol. La aerosolización es el concepto, ¿verdad?, de cuando una partícula ahora se pasa a transportar en el aire, y eso le llamamos aerolización. Eso es lo que ocurre con los splash en el océano. A veces estamos distantes de la playa y las gotas no llegan, pues ocurrió aerosolización. Estas gotas, ¿verdad?, ya sea por fricción física del viento que se levantó o chocó contra algún objeto, pues se crean unas gotas. Unas caen por gravedad, por su peso y por su tamaño aerodinámico, y otras pueden ser transportadas a mayor distancia. Vamos a ver qué factores ambientales tienen que ver, ¿verdad?, y manipulan lo que es la transportación de estas partículas. Y en esto está incluido lo que es la hidrodinámica y la cinética, que son fuerzas que ejercen sobre estos aerosoles y hacen, ¿verdad?, que su movimiento sea posible en el aire. En cuestión de los bioaerosoles, y recalco que los bioaerosoles van a ser aquellas partículas que van a contener en su interior microorganismos o fragmentos, o que van a cargar, ¿verdad? Pueden ser partículas sólidas que carguen microorganismos. Hay que tener en cuenta lo que es la composición química, porque ellos se podrán suspender si tienen un tamaño aerodinámico que le permita, ¿verdad?, sostenerse en el viento, pero hay que ver su viabilidad. Si puede entonces este microorganismo que se encuentra transportado en el aire, es capaz, ¿verdad?, de ser viable, de poder vivir los factores meteorológicos con los que se va a enfrentar. Estos son los factores meteorológicos, lo que es la temperatura, la humedad relativa, el viento y la radiación ultravioleta. Dependiendo de los microorganismos, pues pueden ser tolerantes o resistentes a estos factores o no. Vamos a ver la temperatura, pues estudios han demostrado que la temperatura está directamente correlacionada a la concentración de bioaerosoles. Ejemplo, en temperaturas frías, aquellos bioaerosoles, aquellos microorganismos que se encuentren suspendidos en el aire, que estén aclimatados a este tipo de temperaturas frías, pues van a estar en mayor concentración en estaciones como el invierno. Lo mismo va a ocurrir con los que son más, ¿verdad?, viven en temperaturas más calientes, como se da en el verano, pues van a estar entonces en mayor concentraciones durante el verano. Depende, ¿verdad?, de las adaptaciones, no tan solo de los factores meteorológicos, sino también de la adaptación de microorganismos del cual estemos hablando. Y estos pueden ser bacterias, arqueas, virus, hongos y los diferentes fragmentos. La humedad relativa también tiene injerencia directamente en lo que es la viabilidad de ciertos microorganismos. Estudios han demostrado que ciertos microorganismos en baja humedad se reducen su metabolismo y actividades fisiológicas. Y en el caso de ciertos virus, se ha visto que la integridad de la cápside, es decir, de la capa proteínica que rodea al virus,
se le ha afectado lo que es la integridad. Pero esto debe estar claro que es para ciertos, ¿verdad? Para ciertos organismos. Hay microorganismos que tal vez en baja humedad sean exitosos porque son condiciones óptimas para ellos. Pero vamos a tener, ¿verdad? Casos en que vamos a tener microorganismos que simplemente no, esas condiciones no van a ser viables para ellos. El viento tiene injerencia en lo que es la velocidad y la dirección, ¿verdad? Además de que este es quien los transporta, pero tenemos que tener en cuenta un concepto que vamos a discutir más adelante, que es la aerodinámica. Es decir, si este particulado, ¿verdad? Puede, ¿verdad? Tiene la capacidad de suspenderse y ser transportado por el viento. Y la nemofilia es que como estamos hablando de bioaerosoles, vamos a ver que fragmentos o componentes como el polen, las esporas, eh, que son transportadas en el aire, pues ahí vamos a ver que hay plantas que están adaptadas y esto se llama anemofilia. Anemofilia es aquellas plantas que están adaptadas para que sea el viento, el polinizador, quien transporte estos elementos. Y a causa de esto, pues también vamos a tener pues, niveles de polen por temporadas y de esporas bajo ciertas condiciones. La radiación ultravioleta tiene un efecto bactericida, un efecto esterilizante, es decir, tiene la capacidad de eliminar ciertas poblaciones de microorganismos. Pero claro está, esto depende de los microorganismos de los cuales estemos hablando. Estuve leyendo un estudio que hizo la NASA que envió en un globo eh, una cepa de bacilo, no recuerdo ahora la especie, pero fue una cepa de bacilo, del género bacilo a la estratosfera. La estratosfera es la segunda capa luego de la troposfera, donde estamos nosotros. Y esta se conoce por ser eh, harsh, bien caliente y unas condiciones bastante extremas. Y ellos querían, y donde se recibe mucha radiación, porque ahí se encuentra lo que es el ozono estratosférico, ¿verdad? Entonces, ellos querían ver si esta era tolerante a la radiación. Y así fue tolerante. Por lo que tenemos que tener en cuenta que van a haber hongos, van a haber bacterias que van a ser resistentes a lo que es la radiación. Simplemente no va a tener un efecto esterilizante sobre ellos. Tamaños de los aerosoles. Bueno, los aerosoles corren de 1 nanómetro hasta 100 micrómetros. Los que están acá en verde son bioaerosoles, los que pueden contener fragmentos proteínicos, viruses, ¿verdad? Que son agentes infecciosos acelulares, bacterias, esporas y polen. Y vamos a tener otros aerosoles que no tienen contenido, ¿verdad? Biológico, que son como quiera importantes, ¿verdad? Para el estudio de ellos, pero que son producidos no por organismos, sino por reacciones de la Tierra que pronto vamos a discutir. El diámetro aerodinámico es el que determina entonces si una partícula se puede suspender en el aire y entonces también va a determinar el tiempo y la distancia en la cual esta partícula se va a poder transportar. Entiéndase, ya sea un grano de arena o ya sea en una gota y en su interior, ¿verdad? Haya microorganismos, ya sea una gota de saliva. Va a depender del diámetro aerodinámico de esa partícula, si se transporta a mayor distancia o no, o simplemente por su peso, por su tamaño, por gravedad. La aglomeración es que van a haber algunos microorganismos que se van a suspender como células individuales y otros van a formar agregados de células como podemos ver acá y así se van entonces a suspender si cumplen, ¿verdad?, con la aerodinámica y se van a transportar en el aire. Y también como fragmentos, ejemplo, fragmentos de IFA, esos esqueletos de los ácaros de polvo, de bedbugs, todos los fragmentos también se pueden suspender, ¿verdad? En el aire y pueden ser transportados. El contransporte es cuando van a haber microorganismos que se van a unir a otras partículas como escamas de la piel, tierra, polvo, salivas o gotas de agua. Si vemos esta imagen, vemos partículas adheridas a estas que están más redonditas y asimismo van a ser transportadas. El polvo del Sahara, por ejemplo, es responsable de traer muchas bacterias y hongos por el cotransporte cuando vienen, ¿verdad? Cuando vienen por las temporadas. Eh, los bioaerosoles y el material particulado. Pues el material particulado también son aerosoles, van a ser partículas
como ejemplo, aquí tenemos el material particulado de 2.5, aquellas van a ser menores a los 2.5 micrómetros. Pueden ser partículas de combustión, compuestos orgánicos, metales, etc. Vamos a tener material también particulado que van a ser menor a los 10 micrómetros, como el polvo, el polen, las esporas. Y si miramos, comparamos, ¿verdad?, su tamaño con un grano de arena, ejemplo, 90 microgramos, y comparamos el material particulado de 10 microgramos, no, perdón, micrómetros, y comparamos el material particulado de 10 micrómetros o menos, cuando vemos el tamaño de 2.5 micrómetros o menos, es increíble lo pequeño que es. Y estos son de importancia clínica porque estos pueden pasar los sacos alveolares y llegar al torrente sanguíneo. So que es de gran importancia en la salud. Eh, Otra cosa es que las partículas biológicas se pueden transportar con muchos material particulado. Estuve leyendo que las zonas industriales fue donde mayores casos hubieron del coronavirus y tomaron muestras, ¿verdad?, del aire y vieron que el virus estaba siendo transportado por material particulado en ciudades industriales como fue Wuhan y como fue New York y otras ciudades, ¿verdad?, que se conocen por ser bien movidas en ese campo. En el este de los Estados Unidos, aproximadamente la mitad del material particulado de 2.5 micrómetros o menos está compuesto de amonio, nitrato y sulfato. Aquí pueden ver algunos de los bioaerosoles que pueden ser transportados, ¿verdad?, cotransportados por otros particulados o transportados por gotas. Las bacterias, las arqueas, los virus, parásitos de vida libre, protistas y hongos y fragmentos animales y vegetales. Las fuentes biogénicas van a ser las fuentes que yo mencioné. Quiere decir que es de los organismos. Las fuentes geogénicas se refieren a lo que son actividades que lleva a cabo la Tierra, como los volcanes, el fuego, los fuegos silvestres, las tormentas de polvo y el sea spray, pues son responsables, ¿verdad?, de llevar aerosoles a la atmósfera, pero es un proceso completamente natural. Fuentes antropogénicas son actividades que lleva a cabo el hombre, ¿verdad? Actividades humanas como demolición, sitios de construcción, carreteras no pavimentadas, campos. Los campos, ¿verdad?, agrícolas son responsables de enviar muchos aerosoles de nitrato, especialmente a la atmósfera, y los fuegos pirómanos, ¿verdad?, o piromaníacos, que son fuegos intencionales. Si miramos esta imagen, vemos varias fuentes de producción de aerosoles. Podemos ver el polvo del desierto, podemos ver partículas biológicas. Este nitrato lo que representa es a los campos agrícolas que emiten hacia la atmósfera aerosoles. Aquí podemos ver los volcanes, el dióxido de azufre, que se convierte luego en gotas de ácido sulfúrico, y esas gotas pues son aerosoles. Y podemos ver lo que es el sea spray, ese splash que yo le había comentado ahorita, pues en ellos se transportan lípidos, lipopolisacáridos, fragmentos, ¿verdad?, de células e incluso hasta los microorganismos en sí mismos se transportan en estas gotas. Okay. Eh, Aquí voy a discutir el caso, pero someramente. Fue que un grupo de investigadores estaba investigando el contenido que tenía las tormentas de polvo. Ellos determinaron, ¿verdad?, en la investigación, que de las diferentes partículas que colectaron, ejemplo, en la imagen A tenemos partículas con bacterias, esas son bacterias. En la B lo que tenemos son partículas de minerales. En la C tenemos partículas orgánicas y en la D tenemos partículas de carbón. Ellos determinaron en esta investigación que estas bacterias utilizan estas partículas de minerales y de carbono, y orgánicas. Ellos creen, ¿verdad?, que las pueden utilizar no tan solo como refugio, pero sino también como nutrición. Algo muy interesante, porque otra cosa es que no todos los microorganismos que se encuentran en la atmósfera necesariamente están vivos. Hay algunos que están dormantes, en su mayoría están muertos, pero es una investigación que está ongoing para ver si viene siendo la atmósfera un ecosistema
en donde además de que hay algunos, ¿verdad?, muertos y otros que están dormantes, sí hay algunos que están directamente relacionados, que ya se conocen, pero sí tienen mayor relación, ¿verdad?, con lo que viene siendo las transformaciones de la atmósfera. El aire interior se refiere al aire de nuestras escuelas, las universidades, de los hospitales, oficinas médicas. Es el aire que está concentrado, ¿verdad? Y el aire exterior pues se refiere al aire ambiental. Vamos a encontrar partículas, ¿verdad? Aerosoles, tanto como ya discutí en el aire natural, pero también lo que es en el aire de interior vamos a encontrar muchos aerosoles, en especial aquellos que son creados por el hombre por productos que nosotros utilizamos. Pero también vamos a encontrar una mezcla con aquellos que son biogénicos, por ejemplo, las esporas, el hollín, que es el resultado de la combustión incompleta de hidrocarburos y resulta en lo que es hollín. Vamos a tener viruses, repelentes e insectos, esporas, esporas, polen que entran, ¿verdad?, por las ventanas y las escamas que sueltan las mascotas. Entonces, aunque la casa usted o el edificio que estemos hablando esté cerrado, pero cuando se entra o se sale, también se hace una mezcla con lo que es el aire exterior con el interior. En Puerto Rico, aeroalérgenos que se conocen, pues el hollín, las esporas durante la semana corta que es abril, la temporada corta, perdón, que es abril a mayo, y la temporada larga que es de septiembre a noviembre, el polen igualmente y el polvo del Sahara son conocidos, ¿verdad?, por causar alergia y algunos de estos pues en grupos que son sensitivos, ¿verdad?, a estos alérgenos. Pues en muestreo de aire hay diferentes sistemas en los cuales se pueden muestrear el aire. Este que seleccioné acá, el que hay aquí en Puerto Rico, este similar, este mismo modelo se encuentra en la azotea de la estación de aerobiología que está en el recinto de ciencias médicas de la UPR. Y entonces, este corre por 24 horas y luego ellos hacen las lecturas y las reportan, ¿verdad? Ellos reportan lo que viene siendo las concentraciones de esporas y de polen. Si vemos, esta imagen la tomé de Alergias a Hongo, que es la página que ellos manejan, y la pueden seguir para tener más contacto con lo que es esto y ver las diferentes condiciones diarias. Y podemos ver cómo se colectaron granos de arena, hollín, que es resultado de la combustión incompleta de hidrocarburos, y esporas de hongo. Este es uno de los que decidí hablar, pero hay diferentes, vienen chiquititos, vienen para interiores, diferentes tipos de muestredores. Los aerosoles y la salud. Bueno, cuando nosotros respiramos, hablamos, estornudamos y tosemos, salen muchas gotas. Y vamos a ver ya mismo los tamaños de estas gotas. Y con estas gotas, pues van a salir células epiteliales, ¿verdad? También van a salir las células del sistema inmune, electrolitos y partes de mucosas también. Aquí dice, y varios agentes infecciosos. Esto, bueno, si la persona está infectada, sí, pero tenemos que tener en cuenta que no todos los microorganismos son patógenos, no causan enfermedades, ¿verdad? Pero son aquellos los que causan enfermedades los más populares y los que más se escuchan. Pero sí se puede dar, ¿verdad? Si la persona está infectada o enferma con algún tipo de condición que se transmita de esta forma, pues sí. Pero van a salir también microorganismos que no necesariamente son patógenos. Dato curioso, cuando se estornuda, se producen alrededor de 40.000 gotas, cuando se tose alrededor de 3.000 gotas, y cuando se habla, 600 gotas por minuto se producen. Voy a mostrar inmediatamente los tipos de transmisión. Cuando hablamos de transmisión por gota es literalmente por gota, pero vamos a ver que algunas de estas gotas van a caer por gravedad porque no tienen, ¿verdad?, el tamaño aerodinámico, y entonces existe un tipo de transmisión que se va a llamar entonces por fomite o transmisión vehicular. Si vemos las gotas, microgotas que van de 10 a 100 micrómetros, estas gotas caen por gravedad.
pero cuando estas gotas se evaporan, que incluso estas salen de nuestra boca y se evaporan, se forman lo que son aerosoles o núcleos de Wells. Y estos son aerotransportados porque cumplen con aerodinámicas y pueden entonces transportar y suspenderse en el aire. Las partículas de 5 micrómetros o menos penetran fácilmente lo que son las vías respiratorias y pueden llegar, pasan por la tráquea, ¿verdad? Y pueden llegar a lo que es el espacio alveolar. Las que son menores a los 10 micrómetros penetran debajo de la glotis, antes de la laringe. Y las gotas, ¿verdad? Mayores a los 20 micrómetros, pues estas caen principalmente por gravedad y no siguen una línea de aire. Algunas, ¿verdad? Enfermedades que se transmiten por gotas, pues la tuberculosis, el chickenpox, el ébola, el measles, la influenza y en estos tiempos, pues el coronavirus. Dato interesante que conseguí de una investigación que se publicó recientemente es que estudiaron cómo los factores meteorológicos se relacionan con el COVID-19 y determinaron que en forma de aerosol, a una temperatura de 70 y 75 grados, a una humedad relativa del 20%, y en este caso en condiciones de energía solar, la vida, y la vida entre comillas, porque ellos son celulares, ¿verdad? No cumplen con lo que es la teoría celular para llamarle agente biológico, eh, eh, 1 minuto y medio, ¿verdad? Entonces, si vemos con las mismas condiciones de temperatura y humedad, pero no solares, alrededor de 1 hora. En cuestión de superficie, cuando ella es fomite, pues de 70 a 75 grados Fahrenheit la temperatura y 80 la humedad, y con condiciones de energía lumínica 2 minutos. Y bajo estas mismas condiciones, pero sin, ¿verdad? Sin tener energía solar, alrededor de 6 horas. En cuestión de una temperatura de 95 y humedad de 80, pero que no haya presencia de lumínica de la luz solar, pues 1 hora. Y aquí, pues, es más extenso, que es cuando la humedad está en 20%, la temperatura entre 70 y 75, y claro está, se encuentra en la superficie, no es que ya está suspendido en forma de aerosol, pues 18 horas. Y nada, pues decidí compartir estos datos porque están relacionados al tema de lo que es la aerobiología y en estos tiempos, pues esto es lo que está a la moda.